Bendiciones, le habla el doctor Luis Roberto Piña, presidente de la Academia Internacional de Capellanía, y esto es un nuevo curso de doctorado en Capellanía, Arte en Divinidad, y hoy vamos a estar trabajando el tema de teología, con lo que es relacionado al fundamento bíblico. Vamos a ver la introducción. Nuestra respuesta a esta pregunta no solamente determina cómo consideramos la Biblia y su importancia en nuestras vidas, sino que también a la larga va a tener un impacto eterno sobre nosotros. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces nosotros deberíamos apreciarla, estudiarla, obedecerla y finalmente confiar en ella. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces rechazarla es rechazar a Dios mismo. Vamos a comenzar con esta introducción de teología sobre el fundamento bíblico y comenzamos haciendo quizás una pregunta en la mente, comenzando de que si realmente la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Que vamos a hablar hoy de ese fundamento bíblico. Y si la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces, ¿qué deberíamos hacer con ella? Pues deberíamos apreciarla, estudiarla, obedecerla y confiar en ella. Y si no hacemos eso, si nosotros creemos que es la palabra de Dios, pero no lo hacemos, la rechazamos, entonces lo que estamos es rechazando a Dios mismo, si estamos partiendo de la premisa de que esa es la palabra de Dios. El hecho de que Dios nos dio la Biblia es una evidencia e ilustración de su amor por nosotros. El término revelación simplemente significa que Dios comunicó la humanidad como es Él, y cómo podemos tener una correcta relación con Él. Estas son cosas que no podríamos haber conocido si Dios divinamente no nos las hubiera revelado por medio de la Biblia. Aunque la revelación de Dios mismo en la Biblia fue dada progresivamente durante 1500 años aproximadamente, siempre ha contenido todo lo que el hombre ha necesitado para conocer acerca de Dios, a fin de tener una correcta relación con Él. Si la Biblia realmente es la palabra de Dios, entonces esta es la última autoridad para todos los asuntos de fe, práctica religiosa y moral. En este otro párrafo nos hace algo muy importante para señalar, para comenzar en este estudio teológico de fundamentos de la Biblia, y es que nos señala que es simplemente el hecho de que nosotros podamos disfrutar o contar, ¿verdad?, con la palabra de Dios, con la Biblia, con el canon, como se discutió en las clases de bachillerato, ese canon bíblico, de la forma que se confesionó tanto el canon del Antiguo Testamento, tanto el canon del Nuevo Testamento, a través de los tiempos, a través de los años. Cada persona escribió un libro, se fueron recopilando, vinieron diferentes concilios y cada concilio decidió cuáles fueron inspirados por el Espíritu Santo para que fueran parte del canon. Y todo ese ejercicio, eso es una muestra, nos dice ese primer párrafo, que es una muestra del amor de Dios para nosotros. Ahora bien, adicional de mostrarnos su amor en preservar esa palabra, pues nosotros, esa palabra, ¿qué es lo que nos da a nosotros? Pues nos da la revelación. Es donde Dios se revela al ser humano a través de ella. Claro,
sin olvidar, como dice ese párrafo, que la revelación de Dios fue dada a la humanidad progresivamente. ¿Y qué se refiere a eso? Pues mira, cada generación, cada tiempo experimentó a Dios de diferentes formas, de diferentes maneras, pero aunque fueron, el conocimiento de Dios fue progresivo, no significa que el que lo recibió al principio recibió menos de Dios. No recibió menos de Dios, recibió lo justo y necesario para aquella época, para aquella generación. Pero sí, la revelación de Dios revelarse a la humanidad, sí, es un hecho, lo vemos en la Escritura, donde fue progresivo, ¿verdad? Fue algo progresando, todo comenzó eh, allá en el Edén, Dios hablando con el ser humano, luego a través de los sacrificios, luego a través de del tabernáculo, luego a través de los sacerdotes, luego a través de los profetas, y así sucesivamente hasta llegar a Jesús, después a los apóstoles, a los pastores, a los maestros, a la iglesia, a los diáconos, obispos, y todo fue un transcurrir de progresivo de cómo poder conocer y aproximarnos, ¿verdad? A tener el conocimiento de Dios y cómo nosotros ejercer más efectivo o con más razón y más conocimiento estas prácticas de asuntos religiosos como la fe, una práctica religiosa y la moral. El otro párrafo va a decir, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios? Y no solamente un buen libro, que es excepcional acerca de la Biblia, que se destaca de todos otros libros religiosos alguna vez escritos. ¿Hay alguna evidencia de que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Este es el tipo de pregunta que deben ser consideradas si vamos a examinar seriamente la afirmación bíblica de que la Biblia es la misma palabra de Dios. Divinamente inspirada y totalmente suficiente para todos estos asuntos de fe y práctica. Aquí en este tercer párrafo nos hace varias preguntas, vienen siendo preguntas como de apologética, preguntándonos si realmente entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, que debemos de considerar, ¿verdad? Si es o no es la palabra de Dios. Y esto sí es algo que nosotros debemos de tenerlo presente, como hablamos en la clase, la segunda clase de apologética. Hay cosas que no debe de conocer. ¿Hello? ¿Te escuchamos bien? No, no se escuché algo por ahí. No, yo no escuché nada acá. Está bien, no, está bien. Y esas son cosas que se me preguntan. Mira, en una ocasión, para poder enseñar un poquito mejor, más claro este punto número 3. En una ocasión, una madre allá en la iglesia se me acerca y me dice, tengo un gran problema con mi niño. Era un joven de algunos 13, 15 años. Y yo dice, ¿cuál es el problema? Yo pensé que era un problema bien difícil, de droga o un asunto difícil. Y me dice, me está haciendo muchas preguntas relacionadas a la veracidad de la Biblia. Y tengo ese problema con ese muchacho. Y yo la miré, me acuerdo como él, le dije, ¿sabes qué? Vamos a darle gracias a Dios. Porque esos son los jóvenes que necesitamos hoy día. Esos son los jóvenes que necesitamos hoy día, porque no necesitamos personas que crean algo por creerlo. Necesitamos personas que se hagan preguntas, que se digan, ¿realmente esto es la palabra de Dios? ¿Realmente yo estoy en la fe correcta? ¿Realmente este libro que yo tengo me va a ayudar en mi vida práctica
de fe y me va a acercar y conectarme con mi Creador. Realmente esto que yo estoy practicando, esto que me están enseñando, es lo que realmente tengo que aprender. Y si un joven ya está comenzando a tomar ese tipo de pensamiento, deberíamos de ayudarlo, ¿verdad? Como hablamos en la casa de apologética, y poder encaminarlo a poder contestar esas preguntas. Yo creo que todos hemos pasado por preguntas similares, igual parecidas, y quizás, y hoy día estamos aquí, luego de nuestra juventud, es porque esas preguntas vinieron a nuestra mente y quizás por el transcurrir del tiempo, nuestras experiencias, se fueron mostrando las respuestas. Y al ir mostrándose las respuestas, podemos descubrir y podemos contestar nuestras preguntas, nuestras interrogantes. Yo personalmente creo, esto no tiene que ver con algo de la clase, este es mi pensamiento personal. Yo personalmente creo que para que una persona esté firme en el Evangelio, y no importa por situaciones existenciales de vida que puedan ocurrirle, pero permanece en la fe, de la única forma es que tenga todas sus dudas contestadas. Es de la única forma. Por eso es que vemos personas que a veces llegan con mucho ímpetu de querer servir al Señor, de ser cristiano, pero mañana no están. Y los vemos nuevamente volviendo a retroceder a sus malos hábitos, ¿verdad? Y dice, ¿por qué? Si esta persona estaba aquí, estaba bien, esto volvió, mira para allá, ¿qué pasó? Porque es que yo he visto con el pasar de los tiempos en la vida pastoral que si estas preguntas no son contestadas, si estas dudas en el interior del ser humano no son contestadas, no son afirmadas, no son resueltas, ellos van a seguir participando de una religión, pero no hay una convicción de que realmente esto representa para mi vida. Y quizás continúo asistiendo porque soy simpatizante, pero no hay una convicción dentro de mi vida. Y cuando ocurre alguna situación, o quizás sin ocurrir nada, llega un momento de cansancio, de alejo, y comienza entonces esta persona a retirarse y abandonar. Y nosotros decimos, pero Dios mío, ¿cómo abandonó a este Dios que ha sido tan bueno? Pero para él nunca lo fue, porque no había, esas convicciones no estaban establecidas en su vida. Vamos para el último párrafo. No puede haber duda acerca del hecho de que la Biblia afirma ser la misma palabra de Dios. Esto se ve claramente en el versículo como segunda de Timoteo 3, 15 al 17, el cual dice, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí hay un gran versículo que yo creo que todos conocemos casi de memoria, donde Pablo hace esta carta a Timoteo y le dice que desde la niñez ha conocido esa escritura y que esta escritura es útil para poder seguir viviendo una vida, ¿verdad?, efectiva, una vida de propósito en Dios. No sé si hay alguna duda, pregunta, algún comentario de la introducción que hemos leído acá. Estamos bien. ¿Estamos listos? Seguimos. Sí. Vamos. Evidencias internas y externas. Vamos a verlo. A fin de contestar preguntas, debemos mirar tanto las
internas, las evidencias internas como las externas, que muestran que la Biblia en realidad es la palabra de Dios. Las evidencias internas son aquellas cosas internas de la Biblia misma que testifican su origen divino. Una de las primeras evidencias internas de que la Biblia es en realidad la palabra de Dios la podemos ver en su unidad. Aunque en realidad son 76 libros individuales escritos en 3 continentes y en 3 diferentes idiomas durante un periodo aproximado de 1500 años por más de 40 autores de diferentes condiciones sociales, la Biblia permanece como un libro unificado, de principio a fin, sin contradicción. Esta unidad es única a diferencia de los otros libros y es una evidencia del origen divino de las palabras de Dios, hizo que los hombres registraran. Así que aquí estamos viendo en esta parte unas evidencias internas y otras evidencias externas. Y por supuesto, la primera evidencia interna es que todos conocemos desde, ¿verdad?, que le estudiamos allá en el bachillerato, que cada libro fueron diferentes personas, diferentes nacionalidades, diferentes contextos históricos, diferentes tiempos, diferentes fechas, diferentes culturas, diferentes idiomas. Todos estos libros son alrededor de principio a fin, hay como una diferencia de cada uno de ellos por edades que pueden cumplir hasta 1500 años. Los autores de la Biblia, hay como 40 autores allí representados en esa Biblia, pero si vemos la Biblia, vemos que hay una unidad de mensaje, hay una unidad de poder transmitir lo que la Biblia nos quiere revelar. Y eso es una evidencia interna que tiene la Biblia para mostrar que es la palabra de Dios. Si hoy yo comenzara a hablar y hacer un libro de capellanía, y luego 10 años después otra persona hace un libro de capellanía, y 20 años después hace otra persona otro libro de capellanía, después luego 15 años, 100 años, 200 años, 300 años, abriría la forma de coger todos esos libros y ponerlos quizás hasta en orden cronológico y que tenga una línea de pensamiento de principio a fin. Sería imposible. Sería imposible porque las cosas que yo puedo estar dando hoy de capellanía, las leyes, la forma de ejecución, ¿cómo te puedo decir? Las leyes constitucionales sobre los cuerpos de capellanía que existen en el estado de Estados Unidos. Quizás todo eso de aquí a 500 años no sea igual. Quizás de aquí a 500 años las leyes van a cambiar, todo sea diferente. Las capellanías que se comenzaron hoy no son las capellanías que pueden ser en otro futuro. Igual siempre se va a hacer el trabajo de servicio, pero quizás van a haber cosas, por supuesto, que van a avanzar en el ministerio y coger todos los libros de capellanía y poder unirlos y que sean uniformes en su mensaje, no va a ser lo ideal. Pero sin embargo, vemos que la palabra de Dios, como nosotros la conocemos, la Biblia, aunque fueron diferentes autores de diferentes tiempos, tienen una unidad de pensamiento. Amén. ¿Dudas, preguntas? Seguimos. Seguimos. Vamos para adelante. Otra de las evidencias internas que indican que la Biblia es realmente la palabra de Dios son las profecías contenidas en el interior de sus páginas. La Biblia contiene cientos de profecías detalladas relacionadas al futuro de naciones
particulares, incluyendo Israel, el futuro de sus 7 ciudades y el futuro de la humanidad. Otras profecías se refieren a la venida de uno que sería el Mesías, el Salvador de todos los creyentes en él. A diferencia de las profecías encontradas en otros libros religiosos, aquellas dadas por hombres como Nostradamus y otros personajes, las profecías bíblicas son extremadamente detalladas. Hay más de 300 profecías concernientes a Jesucristo en el Antiguo Testamento. No solo fue profetizado dónde nacería y cuál sería su linaje, sino también cómo moriría y cómo resucitaría. Simplemente no hay una manera lógica para explicar las profecías cumplidas en la Biblia, sino por origen divino. No hay otro libro religioso con el alcance o tipo de profecía predictiva que contiene la Biblia. Así que si vamos a hablar de evidencia de estos fundamentos bíblicos que nosotros conocemos como la Biblia, si es o no es la palabra de Dios, otra evidencia interna son las profecías que hay en ella, que nosotros podemos leerla y que nosotros vemos detalladamente estas profecías y vemos cómo se han ido cumpliendo una tras una, incluso desde el Antiguo Testamento cuando se profetizaba del Mesías, también podemos verlo cumplido allí en Jesús. Una tercera evidencia interna del origen divino de la Biblia es su autoridad y poder únicos. Aunque esta evidencia es más subjetiva que las dos primeras, no es un testimonio menos poderoso del origen divino de la Biblia. La autoridad de la Biblia es diferente a cualquier otro libro jamás escrito. Esta autoridad y poder se ven mejor en la manera en que innumerables vidas han sido transformadas por el poder sobrenatural de la palabra de Dios. Los adictos a las drogas han sido curados gracias a ella. Los homosexuales han sido liberados por ella. Los abandonados y aranganes han sido transformados por ella. Los criminales endurecidos, reformados por ella. Los pecadores son arrepentidos por ella y el odio se ha convertido en amor al leerla. La Biblia posee un poder, escuchen bien, dinámico y transformador que solo es posible porque es verdaderamente la palabra de Dios. Yo creo que todos hemos conocido esta tercera evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios, porque nosotros esto lo hemos experimentado en nuestra vida y también lo hemos visto en la vida de otras personas, que hemos visto que con el simple hecho de tomar una Biblia en su mano, de poder leerla, de poder y poder estar conociendo lo que está allí escrito, las vidas han cambiado, las vidas han sido transformadas. Incluso nosotros mismos, quizás a veces en el cansancio de la vida, en las cosas que uno tiene que seguir trabajando diariamente, a veces tomamos nuestra Biblia para leer y ahí encontramos como ese refrigerio, como esa palabra que era justa, la que nosotros necesitamos para poder continuar al día siguiente. Y eso lo que nos deja saber es que esta palabra es una palabra que tiene un poder dinámico, tiene un poder transformador. Es una palabra que es viva, es una palabra que tiene una autoridad que todo aquel que la lee es transformado. ¿Dudas, preguntas? ¿Seguimos? ¿Algún comentario? ¿Estamos bien? Excelente. Seguimos, vámonos.
Otra evidencia externa, otra evidencia externa, ya es una evidencia externa. Estamos hablando ahorita de la evidencia interna y esta es una evidencia externa. Es realmente la palabra de Dios, es la integridad de los autores humanos. Como se mencionó anteriormente, Dios usó a hombres de muchas condiciones sociales para registrar su palabra. Al estudiar las vidas de estos hombres, los encontramos honestos y sinceros. El hecho de que estuvieron dispuestos a morir, a menudo muertes atroces, por lo que creían, atestigua que estos hombres ordinarios, no obstante honestos, realmente creyeron que Dios les había hablado. Los hombres que escribieron el Nuevo Testamento y muchos otros cientos de creyentes, 1 Corintios 15:6, conocían la verdad de su mensaje porque habían visto y pasado tiempo con Jesucristo luego de que resucitó de los muertos. Ver al Cristo resucitado tuvo un impacto tremendo sobre estos hombres. Ellos pasaron de esconderse por el temor a estar dispuestos a morir por el mensaje de Dios les había revelado. Sus vidas y muerte testifican el hecho de que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Una evidencia externa, vamos a verlo ahí. Así que una de las evidencias externas fue la cantidad de personas que nosotros hoy día conocemos como mártires. Es la cantidad de personas que llegó al punto de permitir morir, que los mataran, que los arrestaran, que los persiguieran por lo que ellos creían, por lo que ellos entendían y ellos vieron y tenían la certeza de que es real, de que vieron a Jesucristo resucitado y que este mensaje tenía que seguir alcanzando. Y eso es unas evidencias externas. ¿Por qué hay una evidencia externa? Porque me parece a mí que ningún ser humano, por más poca capacidad intelectual que tenga, va al final dejarse morir por una mentira. Yo puedo mentir hasta cierto nivel, ¿verdad? Como humano, pero cada vez que yo me vea en aprieto por la mentira, voy a tener que decir la verdad, ¿verdad? Y mucho si eso depende, si de eso depende mi vida o la vida de mis familiares que van a ser arrestados y van a ser muertos. Así que si estas personas expusieron su vida a la muerte, tanto la de ellos mismos como la de sus familiares, en las persecuciones de los cristianos en el primer siglo, luego de la muerte y resurrección de Cristo, es porque ellos entendían de que esto es algo real. Esa es la primera evidencia. Segunda evidencia, ¿verdad? Una de las evidencias externas. Una evidencia externa final de que la Biblia realmente es la palabra de Dios es la indestructibilidad de la Biblia. A causa de su importancia y su pretensión de ser la palabra misma de Dios, la Biblia ha sufrido más ataques agresivos e intentos de destruirla que cualquier otro libro en la historia. Desde los emperadores romanos de la antigüedad como Diocleciano, pasando por los dictadores comunistas hasta los ateos y agnósticos de hoy día. La Biblia ha resistido y sobrevivido a todos sus agresores y todavía es el libro más ampliamente publicado en el mundo hoy. Así que otra evidencia externa es que todos conocemos las historias de diferentes generaciones, personalidades, líderes y hoy todavía lugares donde no permiten, ¿verdad?, que esta Biblia, este libro llegue y que esta haya sido atacada por diferentes formas de filosofía y todavía continúa con el récord, como yo digo, continúa con el récord de ser el libro más publicado y el libro más vendido y el libro más leído en el mundo. Eso es una evidencia externa de la Biblia. Conclusión. Vamos a ver la conclusión. Estamos a tiempo, ¿verdad?
Todavía nos queda algo para las 9. Vamos a ver. A través del tiempo, los escépticos han considerado la Biblia como mitológica, pero la arqueología la ha confirmado como historia. Los opositores la han atacado su enseñanza como primitiva y anticuada, pero sus conceptos, enseñanzas morales y legales han tenido una influencia positiva en las sociedades y culturas en todo el mundo. Continúa siendo atacada por las pseudociencias, la psicología y los movimientos políticos, pero sigue siendo tan veraz y revelante hoy como lo era cuando se escribió por primera vez. Este es un libro que ha transformado innumerables vidas y culturas a lo largo de todos los últimos 2000 años. Por mucho que sus oponentes traten de atacarla, destruirla o desacreditarla, la Biblia permanece. Su veracidad y su impacto en la vida es inconfundible. La precisión con la que ha sido preservada, a pesar de cada intento de alterarla, atacarla o destruirla, es un claro testimonio del hecho de que la Biblia es realmente la palabra de Dios y es sobrenaturalmente protegida por él. No debería sorprendernos que por muy atacada que sea la Biblia, esta siempre aparece intacta e incambiable. Después de todo, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31. Después de mirar la evidencia, uno puede decir sin duda que sí, la Biblia es realmente la palabra de Dios. Ya en este punto de conclusión, viendo un marco introductorio, lo que es el fundamento bíblico con relación, ¿verdad? Viéndolo un tema de teología, un tema teológico, vemos que la misma palabra, la misma escritura, tiene unas evidencias internas y tiene una evidencia externa, donde podemos fundamentar de que esta palabra, esto que nosotros tenemos la oportunidad de tener, es la revelación de Dios que se nos ha entregado a nosotros, una revelación que ha sido progresiva, donde nosotros podemos conocerlo, acercarnos a él, y que es una veracidad, que es algo cierto, que es algo real, porque sus evidencias, tanto internas de la Biblia como externas de la Biblia, solamente muestran la veracidad y la autoridad que tiene este libro, que hoy sin duda, para terminar la clase, podemos decir sin duda que este libro es la palabra de Dios. Y para nosotros como pastores, ministros, capellanes, líderes, es algo muy importante que ya en este curso de teología, en el área doctoral, tengamos muy claro esto, tengamos muy claro de que esta Biblia es la palabra de Dios, por sus evidencias internas, por sus evidencias externas, por la revelación que nos da de Dios, porque nosotros hemos visto vidas cambiadas, nosotros hemos cambiado, y este es la mayor demostración de amor que nosotros tenemos de Jesús, ¿verdad? Es que Él mismo se los revele, y que Dios mismo se nos ha revelado y lo ha hecho a través de la Escritura, donde nosotros podemos leer y conocer de esta revelación y poder ver cómo se nos muestra nuestro Creador a través de cada libro y a través de cada palabra que está allí escrita. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Estamos listos antes de irnos? Estamos a tiempo. Comentarios, preguntas, ¿estamos listos? Bien. Vamos a terminar la grabación para poder contestar algunas dudas, preguntas y poder hablar sobre el tema.